y lo que eran realmente. Podían abrir la escritura y decir, toda autoridad es impuesta por Dios, pero parecían que no conocían a Dios. Y me costaba trabajo. Pero pasando el tiempo vi que el problema no eran realmente ellos, sino el problema lo tenía yo. Y quiero comenzar con esto. Cuando yo estaba en ese periodo de la escuela, en casa pues mi mamá era como mi autoridad, y hubo un cierto periodo que en la escuela mi mamá era mi maestra, entonces también era mi autoridad. En casa mi papá era mi autoridad, y yo iba a la iglesia y mi papá era el pastor, entonces él también era la autoridad. Y yo de alguna forma crecí sin, o más bien con el sentimiento de que nadie más me podía decir nada, porque mis papás eran pues toda la autoridad, entonces había maestros, otros hermanos, y nadie me podía decir nada porque pues mi papá era el pastor, mi mamá era la maestra, y tenía o crecí con un problema de autoridad. Después lo entendí. Y Pablo aprovecha estos 2 capítulos para explicar un problema de autoridad que podrían tener los creyentes. En especial, cuando en el capítulo 12 empieza en los 2 primeros versículos diciendo, no os conforméis a este mundo. El creyente podría decir, bueno, no me conformo a este mundo, entonces nadie me puede decir nada, porque Dios es mi única autoridad, y lo es. Pero va a hablar en estos 2 capítulos cómo el creyente tiene que lidiar y comportarse producto de no conformarse al mundo y someterse a Dios. Va a describir nuestra relación con las autoridades y entre nosotros. Entonces, cambia el sentido cuando entendemos que esto, ahorita vamos a ver, esto proviene de Dios, ¿no? Capítulo 13, versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y Pablo va a hablar de, me gustaría que lo pudiéramos resumir a 3 puntos que va a hablar acerca de nuestra relación con las autoridades. Primero, sométase toda persona a las autoridades superiores. Primer punto, lo que Dios pide de nosotros como creyentes es someternos a las autoridades, ¿sale? El primer punto, vuelvo a repetir, es el sometimiento. Es la palabra ponerse debajo de. ¿Por qué? Y aquí nos explica el por qué. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste. Se toma el tiempo de explicarnos por qué. Como les decía yo antes, decía, bueno, es que estos cuates dicen ser creyentes, pero no se comportan como creyentes. Y entonces yo justificaba mi insubordinación a su mala representación del cristianismo. Yo decía, este policía, no, ¿qué me va a decir? Pues si anda robándoles aquí. Y así yo tenía justificante para no someterme con todas las personas. Pero aquí, y me acuerdo, yo tenía mejor ya, pero tenía ese problema, ¿no? Entonces, sométase todas las personas a autoridades. Aquí la palabra dice que toda autoridad ha sido impuesta o ha sido puesta por Dios. Y nosotros podríamos decir, si ha sido puesta por Dios, entonces tendrían que como ser maravillosas, buenos gobernantes, buenas autoridades. Pero vamos a ver a lo largo de este capítulo que Dios establece autoridades con diferentes propósitos. Uno para ser de bendición al pueblo, otro para ordenar o gobernar al pueblo, otra para disciplinar al pueblo y otra para ejecutar su juicio sobre el pueblo. Entonces, incluso esas autoridades déspotas, horribles, que hemos visto a lo largo de la historia, que a lo mejor algunos pueden considerar que se tienen, esas autoridades, con esos malos atributos, son puestos por Dios para ejecutar su juicio sobre las naciones. Es el caso de Babilonia, el caso de Persia, de Medo-Persia, que fueron instrumentos de Dios para ejecutar su juicio sobre la nación de Israel. Los romanos, etc. Entonces, nos dice que todas las autoridades han sido puestas por Dios con diferentes propósitos. Y si tú dices, yo no me someto a ellos porque no se me hacen buenos. Bueno,
Dios, que sí es bueno y según tú dices ser cristiano, te está diciendo que sí te sometas. Y como Él sí es bueno, a Él le deberías hacer caso. Dice, sométase toda persona a toda autoridad, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Imagínate si hubiera habido un grupo de creyentes, que a lo mejor los hubo, durante el periodo de Faraón cuando estaban en Éxodo, que hicieran un grupo para asesinar al Faraón, porque estaba matando judíos. Y no entendían que Éxodo nos dice, Dios levantó a Faraón para mostrar su poder. Él mismo levantó a Faraón con el propósito de tirarlo para que mostrara su poder. Faraón fue puesto ahí como un ejemplo de lo que Dios puede hacer. Entonces, todos estos esfuerzos de judíos para derrocar al Faraón hubieran fracasado porque Dios mismo lo puso ahí. Por eso dice que el que se revela a lo establecido por Dios, a Dios mismo es al que resiste. Y dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, la insubordinación, lo que muestra de ti y de mí, es una falta de entendimiento de que Dios gobierna el mundo de los hombres. Esto es algo muy importante. Si tú entiendes que Dios gobierna este mundo y que las autoridades que están puestas no se les salieron de control, entonces tú fácilmente te someterías a las autoridades. Esto es algo importante porque Dios está diciendo, producto de ser creyente, nuestro testimonio debería de ser el sometimiento a nuestras autoridades. ¿Quiénes son tus autoridades? Digo, dependiendo de dónde trabajes, qué hagas, pueden variar, pero en México presidente, gobernadores, aquí por ejemplo ediles, policías, tu patrón, en tu casa tus padres, etcétera, ¿no? Ahora, quiero que veas que este mandamiento no está subordinado al actuar de ellos. Simplemente está dado independientemente de cómo sean ellos. Y uno podría decir, es que Pablo no conocía mi situación. Cuando Pablo escribe esto, estaba siendo gobernado por el peor César de la historia, que era Nerón, que fue el culpable de decapitar a Pablo. Quemó cristianos, los metía en palos, los prendía como antorchas para iluminar sus calles. Y en ese contexto, en ese momento, Pablo dice que el creyente, que es creyente, debe de someterse a las autoridades. ¿Por qué? Porque han sido puestas por Dios. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y creo que todos hemos sentido ese terror de que vas manejando, ves un retén y de repente no sientes tu cartera, ¿no? Y dices, híjole, ya, me van a parar. Y ese olfato que tienen los policías para el día que no llevas la cartera, la licencia, pararte. Dice, ¿no quieres temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y este versículo que probablemente nos podría costar mucho trabajo entender el día de hoy, porque es servidor de Dios y la palabra es la misma que la palabra que encontramos aquí es la palabra que utilizamos para diáconos, es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada. Y vuelvo a repetir, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos. Y llega hasta este punto, ahí lo vamos a dejar ahorita. Entonces, la palabra describe cómo el creyente debe de estar sujeto a las autoridades, independientemente de cómo somos, porque son puestas por Dios, con un propósito definido que a veces lo podemos entender, a veces no lo podemos entender, y repite en 2 ocasiones, es servidor de Dios para tu bien. Y sabemos que los planes de Dios son buenos, son perfectos y son agradables, y puede ser que en momentos no los entendamos, pero Dios pone estas autoridades de diferentes formas para ejecutar sus planes.
Por lo cual, dice versículo 5, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, por causa de la conciencia con nuestro Dios. Entonces, vuelvo a repetir que esto no es una relación para evitar problemas, sino es una relación para estar bien delante de Dios. Entonces, aquel que como creyente organiza revoluciones, marchas, insubordinaciones, no está actuando con limpia conciencia delante de Dios. Y una de las cosas que estuvimos viendo en el libro de Timoteo es que andemos con limpia conciencia delante de Dios. El quebrantar las leyes humanas produce o debe de producir en el creyente una mala conciencia delante de Dios, porque Él pide que estemos sujetos. Y no solamente por razón del castigo, sino porque esto es lo que agrada a Dios. Entonces, primer punto que está tratando aquí con las autoridades, debes de someterte a las autoridades. Versículo 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Y llegamos a la segunda cuestión. Primero es someterse, segunda, pagar tributos, es decir, mediante nuestros impuestos, mediante nuestras aportaciones, mantener este sistema que ha sido puesto por Dios. Y lo vuelvo a repetir, pagad a todos lo que debéis. Al que le tienes que dar tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, no solamente es una cuestión de someterte en los aspectos de carácter, de hacer o no de hacer, sino también en lo económico. El creyente paga impuestos, el creyente paga multas, el creyente paga luz. Si eres de esos que llegas a las casetas y quitas esa cosa porque dices el libre tránsito, el creyente paga casetas. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios nos está pidiendo, un sometimiento en acciones, pero también monetario. El creyente no busca la forma de evadir impuestos, sino los paga. ¿Por qué? Porque reconoce que este sistema por alguna razón ha sido puesta por Dios, y entonces nuestro deber es contribuir económicamente a lo que Dios ha impuesto. ¿Sale? Posiblemente tú tengas algún problema con esto, y no quiero ser grosero, pero me da igual, es lo que dice Dios. ¿Sale? Entonces, Dios pide que nos sometamos a nuestras autoridades y que paguemos aquello que se les debe pagar. Impuestos, y tú podrías decir, bueno, es que antes no había tantos impuestos. Me puse a ver, chécate los impuestos que había en Roma en ese tiempo. Impuesto por respirar. Todo persona tenía que pagar un impuesto por respirar. O sea que era pues a fuerza todo el mundo. Impuesto por puertos, impuesto por bahías, impuesto por carreteras, impuesto por llantas, es decir, por cada llanta pagabas un impuesto, impuesto por peces, por cada pez que sacabas tenías que pagar un impuesto, impuesto por canastas, impuesto por animales, impuesto por algunos artículos de vivienda. O sea, había muchísimos impuestos. Y aún en ese contexto Pablo dice que esto es lo que nosotros debemos de hacer y pagar como creyentes. Después dice algo más. Al que debéis tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. El día de hoy, dentro de varios círculos cristianos, se ha permitido insultar al presidente y utilizar palabras despectivas hacia su persona, hacia su familia, hacia los demás políticos, pero el creyente que es creyente no hace eso. Porque si le debes respeto a un hombre, por la figura que representa, delante de Dios le debes respeto. Y el que le falta el respeto a la autoridad que ha sido puesta por Dios, se está resistiendo en contra de Dios. Entonces, querido hermano, puede ser que estés a favor o no, y está bien. Hazlo en los medios que son adecuados, como en las urnas, como en las votaciones, yo qué sé. Pero ni las redes sociales, ni las conversaciones en familia, debe caber la falta de respeto hacia las autoridades, porque esto es lo que requiere de Dios, es lo que requiere Dios de ti.
Y hermanos, una vez que que ya lo hemos visto, no estoy diciendo que te voy a andar persiguiendo, pero si a mí me llegas a decir un comentario de alguien, de alguna autoridad, yo te decía, ¿sabes qué, hermano? Estás mal. ¿Por qué? Porque Dios nos pide respeto a las autoridades. Vuelvo a repetir, puede haber autoridades que son muy malas y podemos criticar su trabajo, pero no utilizando una falta de respeto. Hay medios que ha establecido Dios y que establecen la ley para mostrar nuestra inconformidad. Sirven o no sirven, eso da igual. Puede ser, y es el caso, que las autoridades que nosotros tenemos en todo el mundo el día de hoy están puestas para traer juicio a este mundo apartado de Dios. Son exactamente las autoridades que el mundo está buscando, que el mundo ha deseado y que nuestros sistemas están anhelando. Entonces, el camino del creyente para transformar el mundo no es el medio político, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Por lo tanto, si tú eres revolucionario, si te gusta andar rompiendo ventanas y poner tu pañuelito y todas esas ondas, ¿sabes qué? Estás mal delante de Dios. Necesitas hacer las cosas como conviene, como un creyente. Entonces, después va mucho más allá. El que respeto, y esto implica el callar cuando hay que callar, hablar cuando se debe hablar, pero honra va mucho más allá, que es el reconocer aquello que se está haciendo. Y a veces no nos gusta, pero aquí dice, hay a quienes se les tiene que dar honra. Yo recuerdo una vez, hace tiempo yo estaba en la universidad, y en la universidad que estaba llegó, no me acuerdo qué político. Entonces yo tenía un carro así, pues medio viejito, ¿no? Entonces iba en la vía Tliscayot y llegó el convoy con sus guaruras y todo eso, ¿no? Entonces me estaban echando las luces para que me quitara. Y yo dije, no voy a quitar, pues que se aguante. Si va a mi escuela, pues que se aguante. Y ahí me fui. Y se me cerraron y me hicieron una bronca y todo eso. Pero según yo estaba, pues no sé, exigiendo mis derechos, pero es ridículo. Tenía que darle honra porque es un político y así funciona esto. Me hago de lado y pues, no hay problema, ¿no? Pero esto es lo que nos está diciendo la palabra, que nosotros actuemos con respeto, con honra, dando el tributo, pagando lo que se debe pagar. ¿Por qué? Porque estas autoridades están siendo puestas por Dios. Nosotros vemos varios ejemplos de estas cosas. El clásico ejemplo, cuando le preguntan a Jesucristo, ¿es lícito pagar tributo? Y Jesucristo ni siquiera se metió en ese problema, les dijo, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ya vimos capítulo 12 lo que es de Dios, y eres tú como sacrificio vivo, santo y agradable a Él, y lo que es de César, paga los tributos que haya que pagar, los impuestos que hay que pagar. Vivimos en este mundo, en esta sociedad, no somos de aquí, nada de esto corresponde a la eternidad, por lo tanto, da lo que se tiene que dar. Ahora, someternos, aportar económicamente y respeto. Son las tres cosas que la palabra de Dios nos pide hacia las autoridades, sea las que éstas sean. Nosotros podemos decir, bueno, pero ¿a poco Dios no le importa que sean malas? Por supuesto, y Él va a traer juicio a ellos. Déjame leerte lo que leíamos hace un par de meses en Isaías, cuando íbamos en el capítulo 10. Y es un versículo que a mí me llamó mucho la atención. Isaías capítulo 10, versículo 1, dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar de juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Qué vas a hacer el día de castigo? Dios toma muy en cuenta esto y va a juzgar a todos aquellos que tienen cierto grado de autoridad por sus obras. Y les va a decir, yo te di esta oportunidad para gobernar a tu pueblo. ¿Qué hiciste con esto? Y los va a llamar a cuentas. Eso no nos corresponde a nosotros. Él es el juez justo. Lo que sí nos corresponde a nosotros es someternos a nuestras autoridades. La pregunta obligada, ¿y qué cuando la autoridad está
mandándome algo de ir en contra de Dios? ¿Cuáles son las circunstancias o situaciones bajo las cuales nosotros podríamos resistir a una autoridad? La palabra de Dios nos describe unas. Me gustaría, por ejemplo, empezar con el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo la autoridad mandó a matar a los niños, muy interesante. Y entonces, un grupo de mujeres, que dice la palabra que temieron a Dios, no mataron a los niños. Entonces, relaciona el temor a Dios con el desobedecer esta orden que va en contra de la integridad tuya o del ser humano. Cuando una autoridad comande atentar contra la integridad de una persona, como en el caso, por ejemplo, del gobierno nazi, ¿no? O contra tu propia integridad, la palabra de Dios provee esta excepción para no someterte a ese tipo de órdenes, vuelvo a repetir, que atentan contra tu propia integridad o la de otras personas. Otro ejemplo nosotros vemos en el libro de Daniel, cuando se levanta esta estatua, ¿no? Y se les pide a todos adorarla. Y ahí está Sadrach, Mesach y Abednego. Y dicen, nosotros no vamos a adorar. Entonces se les acercan y les dicen, ¿qué pasa? ¿No? Y es bien interesante su respuesta. Dicen, nosotros ni siquiera vamos a hablar contigo. Si nos vas a aventar, aviéntanos. Pero nosotros no vamos a adorar. Entonces vemos otra circunstancia. Cuando las leyes nos obligan a renunciar a la fe. Ahora, quiero que veas que en cada una de estas circunstancias ellos experimentaron las consecuencias. No creas que porque haces lo correcto delante de Dios vas a evitar las consecuencias en este mundo. Ellos los aventaron al horno de fuego de todas maneras por obedientes. Y lo experimentaron, y lo sufrieron, y lo agradecieron. Y en ese momento encontraron a Cristo. Encontraron a su Salvador. Otra de los momentos es, por ejemplo, en el mismo libro de Daniel, cuando se les pide que no oren nadie más que al rey. Y Daniel abre las ventanas, como estaba acostumbrado, hacia Jerusalén y continúa adorando a Dios. Y esto es cuando las leyes que se prescriben limitan nuestra adoración a Dios o tratan de cambiar nuestra adoración a Dios. Otra, nosotros encontramos en el libro de Hechos, capítulo 5, cuando los fariseos les dicen, ya no hablen más de ese nombre de Jesucristo. Y Juan y Pedro dicen, es lícito obedecer a los hombres antes que Dios. Y entonces esto nos da mucha claridad. Cuando las leyes, cuando las autoridades hablan o ordenan algo contrario a la ley o a la palabra de Dios. Y en ese momento nosotros decidimos honrar a Dios antes que los hombres. Estos son los escenarios que nosotros podemos encontrar en la Escritura. Pero mientras no sea alguno de estos, nosotros debemos de someternos, necesitamos aportar, pagar y necesitamos respetar. Vuelvo a repetir, hermanos, si tú te pasas los altos, dices, yo no voy a pagar la tenencia de mi carro, yo no voy a sacar mi seguro. Ahí hay un buen, no me hago los comerciales, pero haz aquello que se te pide que hagas. Lo que tengas que hacer, que esté y que Dios no diga nada en contra de eso, hazlo. Y respeta. No hables mal en contra de tus autoridades. No uses palabras denigrantes, apodos. No compartas imágenes que menoscaben su autoridad ni su imagen, porque esto no es correcto delante de Dios. Esto no es lo que hace el creyente. ¿Sale? Y hasta ahí el punto con las autoridades. Versículo 8. Dice, no debas a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Primero, tenemos que ver que en este punto, Pablo no está prohibiendo que tengas ni tu Visa, ni tu Mastercard, ni que saques una hipoteca, ni que tengas un crédito como algunos han dicho o tratado de decir. Porque si esto fuera así, si que Pablo estuviera prohibiendo los créditos, tendríamos problemas para explicar, por ejemplo, Éxodo 22, cuando describe un sistema crediticio en el pueblo de Dios. O el Sermón del Monte, cuando dice, si alguien
quiere pedir prestado algo de ti, no se lo niegues. El problema no es los créditos, el problema es no pagarlos. Y eso es a lo que se está refiriendo aquí. Que si tú sabes que no vas a poder pagar, aunque sean abonos chiquitos semanales, no lo hagas. Si ya tienes pagando algo y va a exceder tu capacidad del pagar otra cosa, no lo hagas. Dice, no debas nada a nadie. Si tú el día de hoy te acuerdas y dices, híjole, le debo a esta persona, págalo. ¿Por qué? Porque esto es agradable a Dios. Entonces va a empezar a hablar de nuestra conducta, producto de conocer a Dios. Si vuelvo a repetir, si a alguien le debes algo, págale. No debas nada a nadie. Y la Biblia dice, si en algo quieres estar endeudado, endeúdate en el amor. O sea, sígueles dando más amor y débele más amor a las personas. En esto sí es correcto. Dice, sino el amarnos unos a otros. Y aquí describe cómo a qué se reduce la ley. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento que está en sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te han dicho que necesitas primero aprender a amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Y la Biblia dice, no es cierto. Y nunca hay un mandamiento que diga, ámate a ti mismo. Dice, ama a los demás, ama a Dios. Y en esto se resume toda la ley. El amor no hace mal al prójimo. Entonces cualquier acción en contra de nuestros prójimos, eso no puede llamar lo que es amor. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo, y en eso se reduce toda la ley. Se simplifica en un solo mandamiento, el del amor. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestra conducta hacia los que nos rodean? Una conducta que muestre el amor de Dios. Y eso, de esa forma, estaremos cumpliendo la ley de Dios. Versículo 11. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Hay dos cosas con esta parte. Primero, y la que generalmente utilizamos, que la venida de nuestro Señor está cerca. Sí, cada día está más cerca. Y por lo tanto tenemos que hacer las cosas como son adecuadas. Pero la segunda es que no importando, bueno, no digo que no importe, pero independientemente de qué día venga el Señor, tú estás cada día más cerca de la muerte y de enfrentarte en su presencia. Eso es verdad. Hoy estás un día más cercano a su presencia, porque ya se te acabó el de ayer. Y entonces, o por eso, aprovecha bien el tiempo que tienes. Vístete de las armas de la luz. Anda como de día, es decir, como si todo el mundo te estuviera viendo todo momento. Dice honestamente, no preocupándote o atascándote de comida, glotonerías, no en vicios, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y no envidia. Y si ves hoy, por ejemplo, de eso se trata nuestras redes sociales. Mucha comida, mucho alcohol o mucha inmoralidad. No andes en nada de esto. Y muchos cristianos dicen, no, pues es que nosotros no ponemos nada de estas cosas, pero sí contiendas, peleándonos con los demás ministerios o envidiando los demás ministerios. Nada de esto. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El creyente, dice, debe de vivir de esta forma. Capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil, comeré legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Entonces, vemos que ya habló acerca de las autoridades, está hablando de nuestro comportamiento hacia los demás, y ahorita va a hablar de la interacción con los demás. Nos vamos a encontrar con creyentes que dice, o que describe la palabra como débiles en la fe. Y entonces, para empezar, dice, si tú dices o te crees muy maduro, no te juntes, o sea, no
jales a los débiles en la fe para decirles, ¿sabes qué? Ya, madura. No, no se trata de eso, sino para soportarlos, para amarlos. Y aquí nos describe quiénes son estos débiles en la fe. Dice que los débiles en la fe, y no se refiere únicamente a esto, son aquellos que comen legumbres. La debilidad en la fe no está relacionada con ser vegetariano, no habla de eso, sino está describiendo un sistema que había en ese momento de personas que decían, para poder ser más santo a Dios, no vamos a comer carne. Los legalistas del tiempo, para ser más santos a Dios, no vamos a ir a este lugar, no vamos a comer esto, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro. Y nosotros pudiéramos pensar el día de hoy que describe más fortaleza en la fe ser o tener este tipo de disciplinas, pero la Biblia dice, si tú estás envuelto en los rollos del legalismo, eres un débil en la fe. Y tú dices, ouch, pues esto no me gusta tanto. Yo recuerdo, te lo he dicho en otras ocasiones, mi papá es pastor y crece en la iglesia, y había muchas cosas que durante ciertos periodos dejamos de hacer. Hubo un periodo en el que dejamos, porque estaban todos estos rollos de escuchar música. Y yo no escuchaba nada de música y me sentía mal porque casi íbamos a un lugar y escuchábamos música. Dejamos de ver ciertos programas. Creo que nunca dejamos de tomar coca ni de esas cosas, pero vivimos en ese rollo, ¿no? De que esto está mal. Pero esto es un peligro. Es un peligro porque te da una falsa seguridad. Déjame explicarte. Cuando está en el huerto en el huerto del Edén, no sé si recuerdas que Dios les dice, de todo árbol van a poder comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Si comen, se van a morir. Está Eva y está Satanás, y le dice, oye, ¿con que no pueden comer de nada? Y Eva, ella es la primera legalista, podríamos decir, dice, no, Dios nos dijo que no, de este árbol no podíamos ni comer, ni verlo, ni tocarlo. Y le aumenta las palabras que había dicho Dios. No sabemos si se le ocurrió a Eva, o a lo mejor Adán dijo, híjole, ¿cómo le explicaré a mi esposa? Es más, mira, ni lo veas ni lo toques, ¿no? La agregó para que estuviera segura. Más fácil. Pero Teo les da una falsa seguridad porque Satanás le dice, no es cierto. Dios se está equivocando. Tócalo. Y entonces Eva a lo mejor lo tocó y dijo, sí es cierto, no me estoy muriendo, lo estoy tocando y no me morí. Entonces puede ser que sí me haya equivocado y entonces pueda comerlo. Esto es lo que produce el ser legalista. Te da una falsa seguridad. Cuando tienes un sistema aumentado, por ejemplo, cuando te dicen, para ser un buen cristiano no tienes que ir al cine, ¿no? Y entonces vas al cine y dices, no, pues no pasó nada. Entonces esto también podemos hacerlo, y esto otro, y te ves de repente inmerso en el pecado. Este es el problema del legalismo, que crea estos como salvavidas, pero hay momentos en los que el hombre o la mujer los atraviesa, y al no ver ninguna repercusión, decide ir más allá. Entonces, ten cuidado con aumentar estas cosas que Dios en ningún momento dice. ¿Por qué? Porque aquí lo describe la palabra como una debilidad en la fe. Hermanos, vivimos en un tiempo en el que esto está causando muchos problemas en la iglesia. Hay muchas personas, hay muchas iglesias que están inmersas en gran pecado, y con pastores que están con 3 o 4 esposas, 3 o 4 mujeres, pero les dicen, miren, ustedes vengan aquí con corbatita y un pantalón y estamos bien. Y llega el pastor ese día con su corbata y piensa que con eso está bien, pero puede seguir haciendo lo demás. Crea falsas sistemas de seguridad. Entonces dice, recibida al débil en la fe. Estamos hablando de cosas secundarias que no tienen que ver con las doctrinas fundamentales. Dice, pero no para contender sobre opiniones. Si alguien se quiere poner corbata y pantalón, que venga. Ese no es el problema. Si alguien no come carne porque se siente bien con Dios, que no coma. Ese no es el problema. No te acerques a él para contender. No intentes convencerlo. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Hoy muchas iglesias
y muchas bastante cercanas han invertido tiempo en presionar a los miembros de la iglesia en que no deberían de usar el cubrebocas, en que no deberían de vacunarse. Y entonces tratan de mostrar que hay una cierta espiritualidad entre los que no usan cubrebocas. Y eso es una mentira. Eso puedes usarlo si quieres de aquí hasta que te mueras y a Dios le va a dar igual. Porque la razón nunca fue el cubrebocas. O hay iglesias que dicen o tratan de explicar que hay más amor en el usarlo. Ni usarlo, ni no usarlo muestra nada. Simplemente toma tú la decisión que tengas que tomar conforme a tus propias creencias y sistemas de seguridad y de salud y adora a Dios. Esto es lo que está describiendo aquí. El que come, hazlo. Yo recuerdo en una ocasión, un hermano a que amo me trató de convencer cómo sería... Nos trató de convencer estando en una taquería cómo nos sentiríamos mejor de comer verduras, nada más, ¿no? Y dije, hermano, estás con la persona equivocada y en el lugar equivocado. Aquí no me vas a convencer, ¿no? Y dice, el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Si tú, hermano, tienes tu vacuna, no menosprecia al que no la tenga. Y si tú no te quisiste poner la vacuna, no andes convenciendo a los demás que no se la pongan. Eso no tiene nada que ver con la fe. Eso no tiene nada que ver con lo fundamental. Deja que cada quien haga lo que quiera. Si a alguien le gustan los piquetes, adelante. Si a alguien le tiene miedo, adelante, ¿no? Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Voy a utilizar este ejemplo y espero que todos lo podamos entender en el contexto que lo estoy utilizando. Hay un relato muy interesante de Moody, uno de los grandes teólogos, a lo mejor algunos han llegado a escuchar de él, y de Spurgeon, que también es uno de los grandes pastores y comentaristas. O sea, es súper famoso, ¿no? Moody era fanático, era como Spurgeon era su héroe, ¿no? Entonces él relata que una ocasión llega a la ciudad donde vivía Spurgeon y no aguantó las ganas y fue a visitarlo a su casa. Entonces era así como su héroe, ¿no? Llega hasta su puerta y todo emocionado toca, ¿no? Describe que estaba con las manos sudorosas y no sabiendo qué esperar. Y entonces abre la puerta a Spurgeon y se queda impactado, ¿no? Como mi héroe está ahí. Y entonces ve que Spurgeon sale con un cigarro en la boca. Y de repente no pudo controlarse porque Moody era una persona bastante disciplinada en varios aspectos. Y señala el cigarro, le dice, ¿cómo puedes hacer esto? Tú siendo un hombre de Dios. ¿Cómo puedes hacer esto? Spurgeon con una sonrisa en la boca se acerca a él y le hace así en la panza porque Moody era una persona bastante gordita. Y le dice, de la misma forma que tú haces esto a tu cuerpo. Tú siendo un hombre de Dios. El punto, lo que estoy tratando de decir no es que vamos a fumar no, ese no es el punto, traten de entenderme, sino que hay aspectos que pudieran ser cultural o socialmente confrontantes para nosotros y que pudiéramos decir a los demás, es que es casi un hijo del diablo por fumar o para hacer esto. Vuelvo a repetir, aquí no estoy hablando ni es el asunto, pero hay momentos en los que pudiéramos decir, no, es que yo creo que por fumar Dios ni lo va a prosperar. Y vemos a personas que traían su cigarro en la boca y que Dios creció su ministerio y no sabemos por qué explicar. ¿Por qué? Porque dice, porque para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Yo recuerdo hace muchos años, una persona, no solamente a mí, a varios nos dijo, ustedes no van a salir de este hoyo. Yo creo que en unos años los voy a ver como estando en lo peor. Y no pasó. No estoy diciendo que sea la persona más exitosa del mundo, pero sí la más feliz porque tengo a mi Señor, tengo una esposa que amo y me ama, tengo
mis necesidades cubiertas y me dedico a hacer lo que más amo, que es predicar el evangelio. Y esta persona, por lo que él veía en nosotros, desacreditaba cualquier posibilidad de que Dios nos usara. Pero venos aquí, casi 20 años después de sus palabras. A lo que quiero llegar es, no es como vive como quieras y Dios te va a decir no. Sino en aquellos aspectos secundarios a la fe, no critiques a los demás por lo que hacen, por cómo visten, por cómo hablan. Vuelvo a repetir, aspectos secundarios a la fe, cosas que Dios no condena, a eso me estoy refiriendo. En esos aspectos, cada quien para su Señor está en pie o anda. ¿Sale? Digo, para muchos que me conocen, pues da igual, ¿no? Cómo me visto, cómo soy. Pero digo, ya he escuchado de varias personas que me conocen como el pastor motoneto, ¿no? Como de una forma despectiva, de aquí de Cuautlancingo. Otras iglesias, y van a decir, nada, seguro, pues Dios los condena, pero pues a Dios le da igual, ¿no? En qué te muevas. Y no lo digo para justificar mi forma de transporte, sino a manera de explicación. Si hermanos, continuamos, dice, versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Y entonces están aquellos que dicen, no, es que nos debemos reunir los sábados, porque los judíos guardaban el sabbat. Y a ti que te reúnes el domingo te dicen, no, es que ustedes se reúnen el domingo y porque están cautivados por la idolatría, porque en ese día celebraban al dios Sol, ¿no? Y puedes voltar a verlos y dices, sí, pero el sábado a Saturno, entonces da igual, ¿no? O sea, como si ese es la bronca, los días da igual. Pero aquí dice, uno hace diferencia, uno el día del Señor es el domingo, otro el sábado, otro le da igual, es el miércoles. Pero dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Los días no son una cuestión para dividir, ni ese es el punto, sino siempre fue adorar al Señor. El que hace caso al día, el que es celoso de decir, no, es que para mí en serio es el domingo, dice, lo hace para el Señor. Y qué bueno. Y el que no hace caso al día, dice, no, es que a mí me gustan los miércoles ir a la reunión, para el Señor lo hace. Perdón, para el Señor no lo hace. Entonces, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y entonces ahorita va a entrar al punto en donde nos va a ahorcar. Si ahorita está diciendo, no, entonces voy a llegar a mi casa, me voy a hacer mi tatuaje y voy a sacar mi cigarro, vamos a llegar al punto donde quiera la palabra acorralarnos. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Entonces si tú dices, nadie me juzga, nadie me condena, entonces yo voy a comer y hacer esto. Sí, pero recuerde que ya no vives para ti, vives para el Señor. Y ahora tienes que pensar, ¿esto es algo que glorifica a Dios? ¿Esto es algo que trae honra a su nombre? ¿De esta manera le puedo servir más adecuadamente? Si la respuesta es sí, continúa. Si la respuesta es no, ¿qué haces haciendo esto? Porque ya no vives para ti. Entonces, si en el lugar donde estás sirviendo usan pantalones cholos y pues, cómprate los tuyos y bien tumbados. Pero si eso no funciona para donde estás viendo, pues no lo uses. Porque no vives para ti. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor, así de los muertos, como de los que viven. Te dice, por si no te acordabas, para esto Cristo resucitó. Para que tú ya no seas tuyo, sino seas de Él. Y entonces todas tus decisiones, tus planes, tus propósitos están sujetos a su voluntad y lo que Él determine. Ya no te perteneces. Y no digas, es que es mi estilo. Ya no es tu estilo. Ya no son tus planes, ya no son tus sueños. Ahora dependemos de Él. Pero tú, que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Si tú, haciendo uso de tu libertad, justificas la forma en la que estás viviendo, tienes que saber que llegará el día en el que estés en su presencia y darás cuenta de todo lo que hayas hecho, de lo que hayas vestido, de lo que hayas comprado, de lo que hayas usado, de lo que hayas hablado, de lo que hayas visto. Vas a tener que dar cuentas de eso. Y Dios clarificará tus motivos. Él no podrá decir, es que mi corazón era puro. No, a mí no me vengas con eso. Dios va a saber. De otra manera, si tú te dedicas a criticar los motivos, las intenciones, el aspecto de la persona, estás perdiendo el tiempo. Deja que Dios se encargue de eso. Dios se encarga de eso. Tú sirve al Señor con alegría, con pasión. Y vuelvo a repetir, estamos hablando de aspectos secundarios. No estamos hablando de pecado. No estamos hablando de que, bueno, yo puedo vivir en pecado y Dios va a saber. No, estamos hablando de aspectos secundarios que Dios de ninguna forma condena. ¿Sale? Entonces, cada uno dará cuentas de sí. Si llegamos a ir a una iglesia en la que cantan así alocado y y tú dices, ay no, eso está feo, hermano, si con eso adoran a Dios, Dios sabe. Y si llegan personas y dicen, ay, es que aquí la alabanza está como muy, ni se mueve ni nada, pues aquí así cantan los hermanos, ¿no? Entonces, pues cada uno daremos cuentas de si el propósito es adorar a Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y aquí voltea esto hacia la ley del amor. No se trata de qué vas a estar viendo en los demás, sino de voltear a verte tú y decidir que tu vida no sea tropiezo para los demás. De eso se trata. Y aquí se concluye el capítulo. No se trata de estar viendo a las autoridades, de viendo a los demás, de ver a las demás iglesias, sino que tú no seas un tropiezo para nadie. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si tú, hermano, dices, no, es que para mí, a mí sí, la verdad sí estoy seguro que escuchar música está mal, ¿no? Ok, no lo hagas. Porque si Dios está redarguyendo tu corazón para no escuchar música que no sea alabanzas, hazlo. Y de esa forma vas a adorar a Dios. Por eso vuelvo a repetir, dice aquí, yo sé en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, si tu corazón te está diciendo no hagas esto, no lo hagas. Si tu corazón te dice es que no, pobres vaquitas, vamos a comer vegetales, hermano, come vegetales y disfruta tus champiñones y chorizo falso y todo eso, pero hazlo, disfrútalo, porque para ti Dios te está hablando a tu corazón de eso. Pero continúa diciendo, pero si por causa de la comida de tu hermano pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si lo que comes, si lo que vistes para una persona es causa de caer, no lo hagas, porque Dios murió por esa persona. Fue un precio muy alto su sangre, como para que tú, por andar diciendo, es que los de trompa son los mejores y échate unos tacos, hermano, cómetelos después, no con el hermano, no con la persona, porque a él le causa problemas. Entonces necesitamos regresar a que ya nos describió la libertad que tenemos Cristo Jesús, pero esa libertad es limitada por la ley del amor. Pablo dice, sé que
nada de estas cosas en sí mismos son malas. Entonces, todo se reduce a la ley del amor. Me han llegado, o sea, a lo largo de estos meses, jóvenes y papás me han llegado a preguntar acerca de los tatuajes, acerca del cigarro, acerca de la bebida. Y lo primero que les digo, no, pues no tiene nada de malo. Y así como que vienen valentonas, no, pues casi me voy a hacer. Pero, si por eso, tu papá, tu mamá, tu tío, tu hermana, en la iglesia, en el lugar donde sirves, es causa de caer, no lo hagas. Y entonces se borra la sonrisa, ¿no? Porque ya no se trata de lo que yo quiero, sino de la forma en la que puedo ser más efectivo. Muchas veces me han dicho que por qué no tengo tatuajes. ¿Te gustan? Sí, pero yo sé que en el lugar donde sirvo o a los lugares donde voy a servir es más efectivo no tenerlos. Y por causa del evangelio, prefiero andar así. Porque vamos a comunidades en las que las personas son más, bueno, se fijan en eso. Trato con personas mayores que, entonces, mejor no hacerlo. Entonces, todo se reduce a la ley del amor. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda alguien por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, no te salvó Dios para comer, para beber, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El servicio, aquí lo identifica, con ser capaz de ceder aspectos de tu libertad, con tal de que Cristo sea predicado. Y esto es una forma de servir a Dios. Y si tú haces esto, agradas a Dios y eres aprobado por las personas. Muchos dirán, a mí no me importa lo que digan las personas, pero sí te debe de importar lo que dice Dios. Y aquí dice que de esta manera agradas a Dios. ¿Sale? Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Esto sí es malo. La comida no es el problema, sino que sabiendo que eso hace tropezar a las personas, lo hagas. O se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Que bueno, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y aquí habla de que nosotros debemos de tener una buena conciencia delante de Dios, teniendo entendimiento, ser sabios, detenidos, para no estar condenando nuestra propia vida en lo que decimos aprobar. Esto no tiene nada de problema. Ten cuidado. Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que proviene de fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y aquí introduce un término bastante interesante. El pastor Chuck describe un evento. Él también creció en un sistema bastante legalista y dice que a él no le permitían ir al cine porque pensaban o le decían que era pecado ir al cine. Entonces él describe que una ocasión iba caminando por la calle, ya un poco más grande, y estaba abierta la sala del cine. Creo que él dice que estaban exponiendo una de Disney, algo así, o sea, era una caricatura. Y que él sintió tanta curiosidad que se detuvo y se asomó y se quedó viendo unos minutos. Y que él se sintió terriblemente condenado cuando caminó a su casa por haber visto el cine. Y él describe que ahora pues obviamente va al cine, pero que en ese momento esa acción para él se convirtió en pecado porque sabía que no debía de hacerla y aún así quebrantó su propia ley. Y dice que en ese momento se vuelve pecado. Entonces, queridos hermanos, para los jóvenes y para todos, si en tu casa hay reglas, tú podrás decir, es que esa regla no está en la Biblia no dice que lleguemos a las 10. Pero si tú llegas después de las 10 sabiendo una regla, estás pecando. No porque la Biblia dice que lleguemos antes de las 10,
sino porque tú quebrantaste aquello que ya estaba establecido. Y es en ese momento que se vuelve pecado. Por eso dice también, si Dios... Y un hermano me decía esto, un hermano me decía, estábamos hablando de asuntos similares, y él me decía que, por ejemplo, él sabe que escuchar música como, no sé, música normal no es problema. Pero dice, pero a mí, él me decía, en mi caso, yo no puedo escuchar música de Luis Miguel, porque yo tengo una debilidad con las mujeres. Y en el momento que empiezo a escuchar música de Luis Miguel, empiezo a imaginarme cosas. Por lo tanto, he dejado de escuchar la música de Luis Miguel. Entonces, es exactamente eso. Cuando su corazón le dice que algo está mal, no lo haces. No porque los demás lo deban o no deban hacer, sino que porque a ti mismo te causa tropiezo. Si así te pasa con la comida, si a ti te pasa así con Hello Kitty, con Winnie Pooh, no los veas. No obligues que los demás no lo hagan. Eso es entre tú y Dios. Pero si tu corazón te exige algo para caminar mejor con Dios, hazlo. Eso es lo que está diciendo aquí. Tienes fe, tenla para contigo mismo delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Si tú en tu fe dices, es que yo voy a ir todos los domingos a la iglesia caminando, pues que los demás vayan en transporte, en Uber, lo que quieran. Tú vete caminando. Es para ti mismo. Bienaventurado que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si tú tienes dudas sobre lo que comes, sobre lo que vistes, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, podemos reducir estos dos capítulos a la importancia de la ley del amor en cada uno de nuestros actos, en nuestra relación con nuestros gobernantes, con nuestro prójimo, con nuestra familia, en la relación con la iglesia. Si eso va a hacer que tu hermano crezca, que Cristo sea más glorificado, hazlo. Pero si lo que tú haces de alguna forma menoscaba o es un tropiezo para alguien, deja de hacerlo. Porque es más importante el hermano o la hermana que Cristo fue sanado, digo que fue rescatado por Cristo, que tu libertad para comer o vestir de cierta forma. ¿Sale? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por la oportunidad de haber leído esta porción. Te ruego, mi Señor, que hables a nuestros corazones, que transformes nuestra vida. Padre, que podamos ser una iglesia que ama y que hace lo que es adecuado para que tu nombre sea glorificado. Bendito eres, Dios. Amén.